Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre el tema que está ahorita en boca de todos, en oído de todos, y es sobre las pruebas que tiene la periodista Womberg, una periodista argentina que tiene videos en donde se escucha y se ve a García Luna pues pidiendo dinero hacia los narcotraficantes, mencionando a Felipe Calderón, Lidia Cacho, también lo que dice Anabel Hernández y sobre todo lo que todos ya sabemos y lo que se advirtió durante mucho tiempo. En este caso, el señor Felipe Calderón hizo oídos sordos. En este caso, pues en su momento, cuando estaba la problemática, cuando pues realmente el señor Genaro García Luna desde el 2003 tenía que salir de lo que era la Agencia Federal de Investigación y en donde pues ya tenía su oficina vacía, en donde ya las pruebas eran contundentes sobre toda la corrupción y sobre todo su equipo que tenía, que se llevó y que en este caso pues todas las piezas de el rompecabezas pues se van armando y en este caso yo les voy a decir una cosa, o sea que eh, el señor Genaro García Luna cuando llegó a la Policía Judicial Federal en el sexenio de Vicente Fox, unos días antes de que se fugara el Chapo Guzmán, y como yo les menciono, que el que tenía que llegar como director de la Policía Judicial Federal era el licenciado Jorge Tello Peón. En este caso, acuérdense también que el almirante Wilfrido Rincón Robledo, Rincón Madrid, perdón, este, él había sido director de seguridad pública en el Estado de México y pues acuérdense que también en ese entonces también en el Estado de México también estaba el señor Aurelio Vargas, pero fíjense que esa conexión también de Jorge Tellopeón, el almirante Wilfrido Robledo Madrid y lo que es también un exgobernador también de Morelos. Ahorita no recuerdo bien su nombre, pero bueno, en otros videos los mencionaremos. Pues ellos eran los encargados de la seguridad, ahora sí que a nivel pues, estatal, federal, pero la conexión, pues no hay ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque para ocupar un cargo tan importante que era director de la Policía Judicial Federal y sobre todo que venía ya un proyecto ya muy elaborado que era el de la Policía Federal Preventiva y el señor Genaro García Luna era el director de inteligencia. En este caso, pues, no era muy mencionado dentro del ámbito de la seguridad. De hecho, cuando hubo la designación de el titular de la Policía Judicial Federal, todavía la Policía Judicial Federal, con Jorge Madrazo Cuella como procurador, y como director de la Policía Judicial Federal, el general Álvarez Nara, pues era una policía reactiva, todavía la preparación era pues para
ir a erradicar cultivos de droga, hacer retenes, hacer detenciones con órdenes de cateo, pero curiosamente llega a Genaro García Luna como director de la Policía Judicial Federal, un perfecto desconocido que llega con un grupo que pues, también son perfectamente desconocidos, pero ahí lo que sucedió fue que se rompió la sucesión. Todos los anteriores comandantes de la Policía Judicial Federal, pues había mucha gente y yo conocí mucha gente, comandantes que pues tenían expedientes limpios, expedientes pues policíacos íntegros y que pues naturalmente pues creían en el proyecto policíaco, pero llegando luego el señor Genaro García Luna, pues se enteró que había generaciones de policías que estaban por salir, pues sacó a todos los que estaban en formación, pero hubo un hecho muy mencionado y que juntó en el auditorio. De hecho se inauguró un instituto de capacitación nueva para la Policía Judicial Federal, en este caso era el ICAPI para los peritos, en donde luego de la designación juntó a todos los aspirantes nuevos y causó extrañeza un discurso de, pues, en este caso, pues, conocer al nuevo director, pues, primero, pues, para los aspirantes para ser agentes de la Policía Judicial Federal, ya a días de graduarse, pues, les gritó que eran unos rateros, que nada más querían entrar a la Policía Judicial Federal para robar y que no había nada que se rescatara de la Policía Judicial Federal. Entonces hubo una anécdota que uno de los alumnos, porque todavía pues eran alumnos, todavía no eran graduados, pues se paró y le dijo que pues por qué, o sea, que con qué derecho les gritaba a todos y les decía que eran unos rateros corruptos y que habían entrado a la Policía Judicial Federal para robar, para enriquecerse. Y el señor García Luna pues todavía lo reiteró. De hecho se hizo una exhibición sobre lo que pues se aprendió en el instituto de capacitación. Todos pues dieron su mejor esfuerzo, pero fíjense que el señor Genaro García Luna, lejos de pues ver que pues que tenía dentro de sus filas pues gente pues preparada, pues los minimizó, cosa que pues la verdad no se veía ver, o sea, qué era lo que iba a pasar con la Policía Judicial Federal y sobre todo el odio que tenía el nuevo director y su gente. Pues hubo una generación, un proyecto que hizo el ex procurador Jorge Madrazo Cuellar, que reclutaron profesionistas, todos con título, todos con promedio arriba de 8.5, los cuales tenían una capacitación especial y los llamaron investigadores de delitos federales y salieron con una categoría arriba de la gente promedio. Era el proyecto de que ellos iban a ser los mandos. Pero este señor Genaro García Luna, pues nada más una generación de estos investigadores salió a, a la operación con el sexenio de Ernesto Zedillo y dos generaciones le tocaron a Genaro García Luna, una que ya había terminado su capacitación y otra que estaba por terminar. Pues a todos los juntó, todos salieron y todos los concentraron en las nuevas instalaciones, pues ahí por San Antonio Abad, y todos los encuadraron en el área de inteligencia, de análisis táctico. De hecho, parte de la formación cambió para estos investigadores de delitos federales
y los adiestraban en cuestiones de inteligencia. Cosa que de ahí salió la primer camada, la primer gente de Genaro García Luna, los pudo todavía formar hacia el estilo con bases como del CISEN. Encuadró a todos, muchos, pues la verdad, pues les causó mucha extrañeza de que pues todos pasaran al área de inteligencia. Pues otros decidieron irse a otras áreas de manera voluntaria, pero el común denominador de lo que se vivió en esos días, pues de repente, pues imagínense, dos generaciones de investigadores de delitos federales hacinados en unos cuartos, y de repente pues se acerca una persona y dice, a ver, ¿quién sabe de computación? ¿No? Pues muchos animaron, pues levantaron la mano, y ¿qué creen? Esos fueron los jefes para siempre de, de esos grupos. Muchos tenían esos conocimientos, pero pues en ese momento pues ya prácticamente ellos fueron los enlaces con la gente de Genaro García Luna, trajeron gente del CISEN que ni tenían prepa, pero pues ni carrera, pero pues eran sus mandos. Entonces de ahí empezó la situación, de ahí empezó la destrucción de la Policía Judicial Federal, toda su gente, toda la gente que efectivamente menciona a Anabel Hernández, menciona a Lidia Cacho, menciona a la periodista Weinberg, y que todas las denuncias que se empezaron a acumular, yo les voy a decir desde el 2001, 2002, 2003, para el 2004 ya era un escándalo, ya todas esas denuncias sabía el general Macedo de la Concha, el general Macedo de la Concha estaba decidido a ya quitarlo. En este caso, yo les voy a contar una anécdota. Un viernes se vació totalmente la oficina de la Agencia Federal de Investigaciones. Un general iba a tomar posesión directamente de la Agencia Federal de Investigación, pero en ese fin de semana le salió una parentela pues lejana a Genaro García Luna con Marta Sagún. Fue, dicen las malas lenguas, fue, le lloró, le suplicó, no sé realmente, o sea, imagínense, para que una persona vaya, busque a la esposa del presidente en turno y haya platicado, lo había convencido, pero para ese entonces yo les voy a contar que insistían mucho en esa capacitación, que el mayor problema era el secuestro. Se armaron cuadros antidrogas para el tráfico de armas y grupos guerrilleros, delincuencia organizada y secuestros. Eran 4 alas que se armaron, todas, en este caso, comandadas por gente de su confianza. En este caso estamos hablando de su sobrino de Genaro García Luna, Víctor Hugo Padilla, que llevaba delincuencia organizada, María Elena Pérez Prado, maestra con maestría, no sé si de INACIPE, no me acuerdo, pero llevaba tráfico de armas, secuestro y grupos subversivos. Roa Lara Benito, una persona que en su momento no tenía ni carrera, pero veía narcotráfico. Y su sobrino Víctor Hugo Padilla veía delincuencia organizada. Pero fíjense que algo muy raro empezó a suceder. Al parecer los secuestros era pues lo que le interesaba y era lo que manejaba. Entonces desde ahí era el círculo, y comandando a esos 4 era el ingeniero Facundo Rosas Rosas, director de inteligencia, y de ahí seguía Genaro García Luna. En el área de investigaciones, al general Huerta Robles. En el área de operaciones especiales estaba
estaba Luis Cárdenas no, Francisco Javier Garza Palacios, Luis Cárdenas Palominos en lo que es mandamientos ministeriales, un licenciado de apellido Mesa, y ya estaba Igor Labastida, el comandante de Benito, y Manuel Becerril Mina, son los que recuerdo, pero él ya traía su cuadro totalmente en todos los aspectos. Ah, y como jurídico, el licenciado famoso Chávez, que le decían el doctor Chapatín, quien jurídicamente fue el que protegió y en este caso hasta el 2012, cuando Felipe Calderón entregó el poder, hasta esa fecha pues fue su área de cuestión jurídica. Entonces, ya teniendo el cuadro, ya lo trajo de la PFP, fíjense lo que son las cosas. Se trajo toda la información de la PFP. Yo no sé, en realidad, en ese entonces, el director de la Policía Federal Preventiva fue Alejandro Gertz Manero. Pero ¿cómo permitieron que todos los asuntos que trabajaron en la Policía Federal Preventiva, todos los trajeron acá a la Policía Judicial Federal? Y se maquilló toda la misma información que se tenía ya, se cambió con el logotipo de PGR, Policía Judicial Federal, y prepararon ya lo que es el proyecto de la Agencia Federal de Investigación. Se lo vendieron directamente al expresidente Vicente Fox. Entonces el expresidente Vicente Fox, hoy sabemos que pues una persona que supuestamente era un empresario, pero sabemos que es empresario quebrado, supuestamente era director de la Coca-Cola, pues llevó a la quiebra la Coca-Cola. Entonces todo esto se fue armando, se fue conjuntando, fue pues ya vendiendo esa idea directamente a Vicente Fox, y Vicente Fox, la Agencia Federal de Investigación, fue su proyecto sexenal. En este caso, toda la logística de la Policía Federal Preventiva, toda se la llevó Genaro García Luna. Yo les hago una pregunta muy sana, una pregunta que en su momento, pues yo creo que no se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el único que denunció a Genaro García Luna como director de inteligencia y adquisición de bienes fue el doctor Alejandro Gertz Manero contra García Luna por haber comprado equipos con sobreprecio. Y pues fíjense lo que son las cosas. Alejandro Gertz Manero desapareció de la escena, lo jubilaron y Genaro García Luna se fue por la derecha. Entonces ya con el proyecto de la Agencia Federal de Investigación, pues totalmente lo quería hacer como el FBI, en este caso como la DEA, y abarcar parte de la CIA en esa Agencia Federal de Investigación. Si ustedes buscan la prensa de cuando inició Vicente Fox y cuando se quería crear la AFI, ahí verán ustedes cuál era el proyecto y sobre todo que dentro de la policía, de la Procuraduría General de la República, había promocionales que la policía científica, que iban a utilizar nuevos métodos. El único nuevo método que cambió en la Agencia Federal de Investigación, anterior Policía Judicial Federal, fue que todas las investigaciones salían con el ciclo de inteligencia y que se creó el agente de gabinete. Entonces, de ahí salía totalmente todas las órdenes, pero totalmente de sus 4 alas y sus alfiles, todo era revisado por Facundo Rosas y a final de cuentas todo era autorizado por Genaro García Luna. Entonces las leyendas de los abusos
el desprecio a la gente que era policía, pues empezó a crecer, pero curiosamente esas personas que alzaron la mano y que dijeron que pues ellos sabían de computación, fueron los que llegaron a ser directores posteriormente en la extinta Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal. Ojo, este momento, cuando ya Genaro García Luna estaba fuera de la policía, en este momento, ¿qué es lo que lo impulsó realmente a buscar a Marta Sagún? ¿Qué le ofreció sobre todo? Y para eso ya estaba México unido contra la delincuencia, la señora Miranda de Wallace, la señora Moreira, y que todas esas conexiones con estas organizaciones de Consejo de Participación Ciudadana, pues hoy en día sabemos que cómo se manejaban anteriormente las asociaciones civiles. Hacían las asociaciones civiles y el gobierno les aportaba fondos. Entonces, pues realmente llegó a controlar, se hizo fuerte Genaro García Luna, precisamente con los asuntos de los secuestros que trabajaban. Y yo les voy a decir una cosa, las leyendas de que contaban los ex policías y los policías, en este caso federales, de la Agencia Federal de Investigación, y que les tocó un tramo de la Policía Judicial Federal, decían que los famosos negociadores se instalaban en las casas de la víctima y llevaban el asunto hasta el momento cuando ya la familia acumulaba dinero, acumulaba bienes, vendían y todo, y ya había un buen botín. Entonces se hacía ya la cuestión de la negociación, pero en esas negociaciones empezó a crecer el rumor de que ellos se quedaban con el dinero de los secuestros. Y posteriormente que ellos sabían quiénes eran los secuestradores, y que ellos llegaron a conocer bandas de secuestradores que eran los que trabajaban esos secuestros y pues le maquilaban. O sea, imagínense cómo llegó este nivel de perversión. Y cuando rescataban a la víctima, pues quedaban como héroes con las familias. Y eso les dieron muchas aportaciones por medio de las asociaciones civiles que eran dirigidas por la señora Moreira, por Miranda de Wallace y por más personajes, pero todo era una farsa desde ahí. Entonces desde ahí empezaron las denuncias sobre la situación. Y aquí hay un dato curioso. Entrando Vicente Fox, ya al mando de la Policía Judicial Federal, el señor Jorge Tello Peón, el licenciado, hacen una visita a Puente Grande, y posteriormente se fuga el Chapo Guzmán. Inventan una situación de que se escapó por un carrito de la basura y que se fue hacia Puebla. Inmediatamente después que se fuga el Chapo Guzmán, designan a Genaro García Luna como la persona que iba a rastrear al Chapo Guzmán. Posteriormente, cuando agarran la primera vez al Chapo Guzmán, comenta que realmente, y en la segunda vez realmente, que como se fugó, que se quedó en la enfermería, le entregaron en la enfermería un uniforme de la Policía Federal Preventiva, y salió junto con uniformado de Policía Federal Preventiva, de la Policía Federal Preventiva, y que lo dejaron en un punto, y de ahí llegó un helicóptero y después ya lo trasladaron hacia Nayarit. Entonces, pues realmente esto ya era concertado. Ya las sospechas de que ellos trabajaban para el cártel de Sinaloa, y que realmente pues la protección era muy fuerte sobre todos ellos. Inclusive cuando
iban a catear y demás propiedades del Mayo Zambada, pues a la gente la dejaban esperando 2, 3, 4 horas y posteriormente después ya entraban al lugar, pues ya no encontraban nada. Lógico, no encontraban nada en esa casa, ya no había nadie. Entonces, inclusive habían ubicado al Chapo Guzmán, habían rodeado un cerro, entraron los jefes policíacos, se esperaron igual la misma maniobra mucho tiempo y cuando ya entraron, pues ya no había nadie. ¿Y quiénes creen que negociaban? ¿Quiénes creen que primero hacía todo? Pues por supuesto, era Genaro García y su gente. Entonces, todos esos señalamientos eran los que en el 2004 ya tenían bajo las cuerdas en este caso a Genaro García, su gente. Entonces, esas 9 carpetas en la Secretaría de la Función Pública, las averiguaciones previas y las investigaciones que estaban en manos de la Visitaduría General en el 2004 y que deben de existir todavía y que les dieron carpetazo y que pues en este caso no se les hace muy raro que haya salido el general Macedo de la Concha, un general de justicia militar que tenía también parentela, su hermana de la Concha estaba emparentada también con una de las hermanas de Vicente Fox o Marta Sagún, pero en este caso la parentela de Genaro García Luna lejana pudo más que la afinidad del general Rafael Macedo de la Concha. Esa afinidad lo único que tiene explicación que es dinero, los cañonazos de dinero, y que pues realmente por eso dejaron concluir y dejaron terminar el proyecto de la AFI a Genaro García Luna. Y posteriormente, por medio de esos negociadores que negociaban los secuestros, y acuérdense del 2000 al 2006, toda la propaganda de los secuestros que había, chequen las asociaciones civiles que se formaron y todavía deben de estar los spots, deben de haber mucha información gráfica en periódicos, en video, sobre cómo percibía la Agencia Federal de Investigación, inclusive su gente eran los que servían de modelo. Inclusive Vicente Fox visitó las instalaciones de la AFI, llevaron mucha gente e impresionaban a la gente que pues el método que utilizaba la AFI era totalmente similar a la CIA, al FBI, a la DEA, o sea, a Scotland Yard, a todas las agencias de inteligencia a nivel mundial. Pero lo que nunca se iban a imaginar que todo eso era encaminado hacia proteger grupos delincuenciales, quedarse con los rescates millonarios de los secuestros, llevar a asociaciones civiles para que pues totalmente los defendiera. Esas asociaciones civiles que creo lo acompañaron también cuando por medio de un secuestro de un empresario lo acercaron con Felipe Calderón y a Felipe Calderón le vendió el proyecto. Y yo les voy a decir una cosa, todos los nombres de todo el gabinete de Felipe Calderón ya se conocía, porque en el medio militar el secretario de Marina y el secretario de la Defensa se conocen días antes de noviembre. Entonces, pero cuando tomó posesión Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública se crea la Policía Federal, el nombre de Genaro García Luna, él estuvo, chequen, cuando tomó posesión, que llegó por la puerta trasera y que corriendo como pudo le dio posesión Vicente Fox, ahí ya estaba Genaro García Luna. Entonces, pues fue un proyecto sexenal, un proyecto en el cual, pues totalmente, ya sabemos ya lo demás, qué sucedió. Pero aquí, ojo, es muy importante analizar el sexenio de Vicente Fox y también el sexenio de
Ernesto Zedillo, y también la etapa cuando el señor, el ingeniero electromecánico, el ingeniero Genaro García Luna, egresado de la Universidad Metropolitana, junto con su compañero de generación, el ingeniero Facundo Rosas Rosas, ingresan al CISEN, y quienes los acompañaron durante la etapa cuando, como yo les menciono, esto empieza desde la detección en Chiapas del grupo del Ejército Zapatista. Esto nos apunta hacia Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari necesitaba un distractor para vender las empresas en su momento del Estado. Y en este caso, la mayor empresa fue Telmex, Telégrafos, Ferrocarriles Nacionales, con medio de prestanombres, y Medivisión, ahorita que es de Salinas Pliego, y ahorita que se sabe que dice que la persona que le prestó a Salinas Pliego para comprar Imevisión fue Raúl Salinas de Gortari. Entonces, esto es un entramado, al grado de que el ejército informó desde 2 años antes que había un grupo armado, que eran guerrillas, 2 capitanes muertos, y el 1 de diciembre que hay esta insurrección, y que era comandado por el hermano de una diputada federal del PRI por Tamaulipas, todos ellos de apellido Sebastián Guillén, y que por ahí anda en la política todavía, está en el PRI, la hermana. Entonces, y que entró el Tratado de Libre Comercio. En este caso hay muchos eslabones, y posteriormente también la muerte de Luis Donaldo Colosio. Algo sabía Luis Donaldo Colosio, algo entre las situaciones. También escuchen y analicen las entrevistas a Carlos Salinas de Gortari, escuchen también las noticias de esa época, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, escuchen sobre el surgimiento del Ejército Zapatista, escuchen esas noticias, porque esto es muy importante. Ojo, el ingeniero Genaro García Luna y Facundo Rosas ingresaron al CISEN en el 89. Investiguen la trayectoria del 89 hacia el 94, qué es lo que estaba haciendo Genaro García Luna, y por qué Ernesto Zedillo, a una persona que era del grado de un agente, del grado en este caso, ¿qué será? Un capitán, un teniente de la Policía Judicial Federal Militar, y él como CISEN, que haya saltado a ser director de inteligencia del CISEN, y posteriormente nombrado director de inteligencia de la Policía Federal Preventiva con Ernesto Zedillo. O sea, Salinas de Gortari, el crecimiento con Ernesto Zedillo, llegar a la Policía Federal Preventiva, y ya que hubiera denuncias sobre el sobreprecio y sobremanejo de compra de equipos de la Policía Federal Preventiva, y que realmente después del salto, y sus mentores, en este caso el licenciado Jorge Tello Peón, el almirante Gulfido Robledo Madrid, y el otro es Carrillo Lea, el general Carrillo Lea, y por ahí estaba Miyazawa, que fueron sus mentores. Entonces, sus escuelas, o sea, el señor tenía la escuela, y por ahí sabemos que fue más antiguo en el CISEN Luis Cárdenas Palomino, que después fue su asesor jurídico de Enrique Peña Nieto, el licenciado Castillejos, que pues también tuvo que ver en el sexenio de Carlos Cárdenas Palomino. Carlos Cárdenas Palomino pues tenía los contactos, también había estado en la policía del Distrito Federal, toda su gente, o sea, él ya traía su equipo. Él su show lo montó donde se hizo fuerte, donde agarró recursos, donde hizo más, hay más acusaciones, es en el sexenio. En este caso, toda su historial viene desde Carlos Salinas, del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
y Vicente Fox. La clave es el sexenio de Vicente Fox. ¿Por qué? Porque para cuando llega con Felipe Calderón, el ingeniero Genaro García Luna ya tenía los recursos, tenía los contactos, tenía las asociaciones civiles que lo protegían a capa y espada. Entonces, pues el señor ya estaba hecho. Y durante todo el sexenio de Felipe Calderón, todos se acercaron militares, se acercaron secretarios de Estado, se acercaba gente de la Embajada de Estados Unidos, las sospechas, y él era el único enlace. Su gente nunca dejó de estar con él. Ahora yo les voy a decir una cosa, qué tan importante era tener un agregado de la Policía Federal, que era Luis Garza Palacios, en Colombia. Abran los ojos. Y ahorita, ¿quiénes eran sus socios en la consultoría que hizo? El señor ya hacía negocios por medio de las asociaciones civiles, ya hacía paralelamente el trabajo que hacía el Estado. El general que agarró Pablo Escobar Gaviria era su socio y un ex agente de la CIA retirado. Entonces el señor ya estaba hecho para cuando quería perpetuarse, quería ser ratificado con, en este caso, Enrique Peña Nieto, pues cambia la estrategia, llega Osorio Chong, la Policía Federal la cambian a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque también, acuérdense que su arma de Genaro García Luna precisamente es lo que hoy lo tiene atado y hoy tienen toneladas de pruebas sobre él, las grabaciones telefónicas y los videos. Su misma tecnología que utilizó en contra de expresidentes, secretarios de Estado, generales, almirantes, gobernadores, empresarios, lo utilizaron contra él. Entonces, ya no siendo secretario de Seguridad Pública, ya teniendo Osorio Chong, entonces sus empresas privadas ganaron todos los contratos y teniendo las conexiones con las agencias de inteligencia y con la tecnología, pues él se dedicó, imagínense, o sea, su salida ya la había planeado, él ya había intentado, él ya había negociado desde que Enrique Peña Nieto era, él ya era el candidato electo. Entonces él ya tenía su plan. Él, su visa, 5 días después de que deja Felipe Calderón el cargo, aquí pues lo que sucedió es que para entregar una Secretaría de Estado en 5 días y irte del país, es porque ya lo tenías pactado, es porque el que recibió y que decidieron cancelar la Secretaría de Seguridad Pública y que fuera en la Secretaría de Gobernación y se quedara su gente, pues eso fue una negociación con Osorio Chong y él se fue a los 5 días a Miami y pues a disfrutar totalmente todo el dinero y nunca se fue porque quedaron todos sus operadores. Yo los invito a que lean su libro de Genaro García Luna, ahí está la clave, ahí está todo. Realmente no podemos ya tampoco ocultar el sol con un dedo. La información está escrita, la información está en libros, en videos y ahorita se está saliendo, pero y en este caso también la periodista Weinberg, que pues relata también que la muerte de los exsecretarios de Gobernación, y no dudo que también un director de Seguridad Pública, porque fue el que relevó a Alejandro Gertz Manero, y no quería a Genaro García Luna durante ese periodo, y ya iban a quitar a Genaro García Luna de la AFI, entonces el que le estorbaba realmente a Genaro García Luna era el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox y fue el que murió junto con el exsecretario de Seguridad Pública, el señor Huerta, que era un notario, amigo de Vicente Fox, y un general de apellido Valencia. Entonces, amigos y amigas, el señor García Luna
Y es muy difícil que un helicóptero oficial se estrelle y se caiga en ciertos parajes. Tienen tecnología de punta y las personas que operan los helicópteros no crean que es cualquier gente, es del Estado Mayor Presidencial de la Fuerza Aérea. Por Dios, el Estado Mayor Presidencial tenía una flota aérea muy grande y como tenían presupuesto independiente, estaban en óptimas condiciones. Esos aviones, helicópteros, estaban en hangares especiales, estaban nuevos, o sea, no crean que eran unas chatarras como las que volaban servicios aéreos de PGR y de la Policía Judicial Federal, que eran puras donaciones y pues helicópteros que ya habían pasado sus horas de vuelo óptimas y pues ya cualquier momento se caían. Entonces todo esto empezó, y la clave está también en la muerte de ese secretario de Seguridad Pública, de esos generales. Si iba a ser el relevo de Genaro García Luna en la AFI, murió ese secretario de Seguridad Pública allegado a Vicente Fox. Y acuérdense que en esa época el gobernador Ramírez Acuña, Felipe Calderón era el dirigente del PAN cuando en la época de Ernesto Zedillo. Después, con Vicente Fox, le dio el hueso del director de Banobras y posteriormente fue el secretario de Energía. Y el gobernador de Jalisco del PAN lo destapó como candidato. Vicente Fox se enojó porque Santiago Krill Miranda era su gallo. Como sea, Felipe Calderón secuestró al PAN y pues fue el candidato del PAN. Entonces, desde ahí esa conexión para la campaña de Felipe Calderón, las escuchas y toda la estrategia que fue en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿quién creen que se la proporcionó? Pues Genaro García Luna, señores. Desde ahí empezó la conexión, desde también esas famosas negociadores antisecuestros. Por eso esa gente lo defiende a capa y espada. ¿Por qué? Porque es su gente. Y lo peor de todo es que esa gente está en la Guardia Nacional ahorita. Vean la entrevista de la doctora esta que fue destituida, que todavía la anunciaron en el gabinete de la Guardia Nacional. Aquí el que tiene que abrir los ojos, desgraciadamente, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, en su campaña, estuve en casillas defendiendo, no nada más en las elecciones federales, sino en las del Estado de México y demás. Pero aquí, si no sacan esa gente que viene de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, y realmente ponen a una persona que sepa de seguridad y que tome en cuenta esto que les estoy comentando, va a ser un azul y buenas noches. Y lo peor de todo es que esta gente que formó Genaro García Luna, yo les voy a decir una cosa: odia al ejército, odia a la armada, odia a las instituciones. Él se quiso comparar con el ejército, con la armada. Si no, lean su libro. ¿Qué quería el señor? ¿Y qué es lo que logró? Juntar a todas las policías municipales y estatales bajo un mando único, y solamente así podía hacerle frente en número de efectivos al ejército y la armada. ¿Y qué pasó? Pues ese mando único estuvo protegiendo a la delincuencia organizada y en este caso a un cártel nada más. Se están dando cuenta de qué evidencia gráfica hay en su libro. ¿Por qué? Porque el señor siempre fue soberbio. ¿Por qué? Porque el señor siempre le maquinaron las cosas. Es más, su lenguaje, quien lo conoce, instrucciones, rápido, enojado, pues ¿quién le entendía? Los que le entendían, pues es porque pues mímica y pues y de lo que se trata, pues deducían que era lo que quería el señor. Pero en sí, yo también ahí les paso otro tip. Toda esa preparación,
director de la Policía Judicial Federal, un director de la Agencia Federal de Investigaciones, un secretario de Estado, no se la pasa en cursos? ¿Eso qué es lo que da por entender? Y si quieren seguir la pista, ¿qué es lo que estaba haciendo este señor? Simplemente vean su currículum, investiguen cuándo se impartieron esos cursos, vean su historial académico después de que ya ingresa al gobierno y se darán cuenta perfectamente los tiempos y se darán cuenta qué es lo que pasó. Y ahora, realmente la cuestión es una. O sea, fíjense, la cuestión es una. O sea, y todo se resume en una sola cosa. 2 secretarios de gobernación muertos en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que les da de mensaje? Juan Camilo Muriño, en este caso, ya estaba asesorado por el fiscal anticrimen organizado que ya venía operando desde la época de Ernesto Zedillo, trabajó en la Agüedo, traía escolta militar, era la persona que chocaba con García Luna cuando estaban en el CISEN, luego en la PFP y luego ya dentro de la PGR chocaban. Santiago Vasconcelos fue la piedra medular para que la Procuraduría General de la República, después de Macedo de la Concha, que acuérdense quiénes fueron los procuradores, el señor Vaca, que el señor se admiraba de lo que le presentaba García Luna y pues el señor como niño con juguete nuevo. Desde ahí, después de que salió el general Macedo de la Concha, la PGR desapareció. ¿Por qué? Porque pusieron a puro monigote notarios y Genaro García Luna se fue por la derecha. Y posteriormente en el sexenio de Felipe Calderón, el procurador fue Medina Mora, pero ahí les va. En el sexenio de Vicente Fox, ¿quién era el director del CISEN? Eduardo Medina Mora. Su hermano está en la Coparmex, o sea, no hay mucho que hacer el rompecabezas, estirarle. Pues Juan Camilo Muriño ya estaba asesorado por Vasconcelos en el avionazo donde murió Juan Camilo Muriño, que se decía Felipe Calderón que era muy su amigo y que tuvo nexos desde que era secretario de Energía. Iba Santiago Vasconcelos y había un asiento vacío, efectivamente. Era el del ingeniero Genaro García Luna, que argumentó de última hora que tenía su agenda llena. Pero como les digo, si checan sus cursos, toda la formación académica que tuvo ya estando en el gobierno y que tenía que darle posesión a un delegado regional, ¿y quién creen que era ese delegado regional? El comisario Valles, el que lo acusó y el que lo destituyó y persiguieron también a su hermano, inclusive hasta los metieron a la cárcel. Entonces el eslabón va cerrándose. Después, posteriormente, Blake Mora, que era un panista de Baja California, de Tijuana, el señor era férreo, él ya sabía de las andanzas de García Luna. La periodista Weinberg había hablado, se había enterado de esta situación. De hecho, no pudo ir en el mismo helicóptero que también murió el exsecretario de Gobernación Blake Mora, y no fue y murió. Entonces, ¿qué es lo que les da este mensaje? ¿Qué es lo que se ocultó? ¿Y por qué siempre a Felipe Calderón, cuando le tocaban el tema de Genaro García Luna, se iba por la derecha? La prueba está que hasta el escritor Javier Sicilia y los de Barón le pidieron
y le gritaron, y cuando fue las reuniones que tuvo, le dijeron que quería la renuncia de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que contestó Felipe Calderón? ¿Qué era lo que contestaba a todos? Aquí hay una pregunta. ¿Lo protegía, le daba dinero o lo tenía amenazado también? Es otra posibilidad. Le sabía sus audios, le sabía todo. ¿Por qué? Porque Genaro García era muy astuto y grababa, le sabía los audios a todos y los amenazaba que pues iba a exhibir eso y a lo mejor se iba a hacer un escándalo. Ese mismo método lo quería hacer con Enrique Peña Nieto para forzarlo a ratificarlo. Inclusive eh, el director de la policía ministerial era Manuel Becerril Mina, pero no pudo porque fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y puso a alguien muy allegado a su grupo y luego el licenciado Cervantes, o sea, ojo, también el licenciado Cervantes pues fue procurador y después fue el pacificador en Michoacán. O sea, son muchas coincidencias que pasaron la guerra contra el narcotráfico y pues la verdad, vamos a seguir en otro video. ¿Por qué? Porque este tema es apenas el eslabón. Espero que este relato les haya gustado y estas cuestiones que les estoy diciendo son verídicas. Yo las puedo comprobar y sí, hay más material y sí hay más testimonios. Como yo les digo, si quieren testimonios, acérquense a los excomandantes de la Policía Judicial Federal, acérquense a los exagentes o a las familias de los agentes federales de investigación y a varios policías federales que pues este señor les destruyó la vida y toda su gente. Y todo ese grupo que llegó con él a la Policía Judicial Federal y posteriormente Agencia de Investigación, la Agencia Federal de Investigaciones, y posteriormente se mudaron a la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública, y el equipo que se robaron, se llevaron de la AFI para allá, y es el mismo método que utilizó, que se llevó la información de la Policía Federal Preventiva a la Policía Judicial Federal, luego la AFI. Analicen esto y verán que ahí está la clave. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compártanlo con más personas y hasta la próxima.